Bueno, el concepto de violencia de género, como ven, hace referencia a todo acto o omisión en varios aspectos de la vida física, psicológica, emocional, económica, patrimonial, sexual, etcétera. Ok, los diferentes factores que van a influir en la conducta violenta, sabemos que son biológicos, sociales y psicológicos, o sea, no hay un aspecto que pese más, es según el individuo, vamos a ver qué aspecto va a pesar más. Ok, entonces vamos a empezar con los factores biológicos. Cuando una célula, un óvulo y un espermatozoide se juntan, van a darnos o una XY o XX. ¿Y esto por qué es importante? Porque va a influir en varios aspectos del proceso de la conducta humana. El desarrollo cerebral lo vamos a ver que se inicia desde lo más antiguo, que es el tallo cerebral. Lo último que se desarrolla es la corteza, principalmente en la parte más inteligente, que es nuestro frontal, con su área prefrontal. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? El peso del cerebro en los yes es de 1 kg 375 gramos y en las X es de 1 kg 250 gramos. No crean que porque son más inteligentes, ¿eh? Son cabezones y un poco tercos, pero nada más. ¿Qué más diferencias va a haber? Fíjense que la percepción o los estímulos que llegan al cerebro van a ser por nuestros 5 sentidos. Entonces, que si ustedes le dicen a su pareja, oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste ayer? Ya perdió, porque ni siquiera se acuerda que dijo algo el día de ayer. No es que se hagan, así son. ¿Qué otras diferencias? Ejemplo, las mujeres tenemos una capacidad para escuchar diferente por los cilios que se encuentran en el oído. ¿En dónde se refleja esto? Cuando el escuincle chilla, la mamá dice, está llorando por hambre. Está llorando porque está mojado. O sea, somos muy sensibles a los sonidos agudos. Ellos no. Si chilla, pues chilla quién sabe por qué. Esa es como esa hay otras diferencias. Y que estas diferencias obviamente van a ser influidas por diferentes neurotransmisores y las diferentes hormonas sexuales. Entonces aquí tenemos la adrenérgico, que es lo que va a hacer que nos levantemos temprano y que corramos a trabajar y chequemos, etcétera. La acetilcolina tiene que ver con los procesos de memoria y la dopamina es una de los neurotransmisores más de moda y que todo mundo escucha, que es el neurotransmisor del placer. Entonces, todos los neurotransmisores tienen que estar en ciertos niveles. Si la dopamina aumenta mucho, perdemos, se bloquea el frontal, como en los esquizofrénicos, va a haber pensamiento ilógico, incoherente, pero vean qué importante, que si nos dejamos llevar por la emoción, nuestro frontal se anula. La vía de serotonina, si se disminuye, vamos a tener depresión o problemas de enojo. Aquí nomás les quiero ilustrar, si abrimos el cerebro por la mitad, quitamos un hemisferio, vamos a tener en el centro
el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Aquí tenemos el hipocampo, la amígdala y el giro del cíngulo. ¿Qué significa esto? Que aquí va a llegar la interpretación de la conducta. El hipocampo necesita, va a ser como nuestro disco duro, donde vamos a guardar las cosas, pero necesitamos emoción, porque lo que aprendemos no se les va a quedar totalmente, al día siguiente van a perder un porcentaje, al otro día otro, y nos va a quedar prácticamente nada. Pero si hay emoción, si yo les digo, ¿qué pasó hace una semana a las 5 de la tarde? Pues difícilmente nos acordaremos, pero si yo les digo, ¿qué pasó el 19 de septiembre del 2017? Todo el mundo sabemos porque el hipocampo tiene una emoción. Si el hipocampo para guardar información tiene que tener una emoción. Si ahorita escucháramos la alarma sísmica, ¿verdad? Todos muchos tendrían taquicardia, susto y saldríamos corriendo. O sea, se hace una conducta, ¿ok? El amígdala es como que llega el mensaje de la interpretación de la conducta y dice, ah, sí tenemos la experiencia de esa conducta. Y el hipocampo busca en su disco duro y dice, efectivamente, aquí está. Con el paso de los años, los niños todos tenemos una etapa crítica, que es de los 8 a los 14 años, y se da esta etapa que se llama poda cerebral. ¿Qué significa? Lo único que significa es que el cerebro va a hacer diferentes conexiones, va a desconectar funciones que ya no usa y va a poner cables nuevos en el cerebro. Entonces, es muy importante esta etapa porque depende de los estímulos que recibamos a esas edades, nos va a decir cómo va a ser la vida adulta. Entonces, si estos sujetos los vemos en un ambiente negativo en esta etapa, cuando hay reconexiones, pues la corteza frontal no va a madurar adecuadamente, van a ser sujetos que en la vida adulta no van a tener la capacidad de reconocer las emociones en los otros. Y estos sujetos pueden pasar de víctimas a victimarios en la vida adulta. ¿Ok? ¿Qué otras cosas suceden, aparte de muchas? Que en las mujeres, por ejemplo, gracias al estradiol, va a haber conexiones muy importantes a esas edades, pero ¿qué creen? Que son de corteza. Porque en los hombres, las conexiones que se van a hacer cambios a esa edad son emocionales. O sea, nosotros ya estamos madurando la corteza cuando ellos apenas están viendo cómo están emocionalmente en el mundo. Por lo tanto, las mujeres maduramos cerebralmente a los 21, 22 años y los hombres van a madurar ¿a qué edad creen? 26, 27, 28, 29, 30, 43. Y eso nos dice la ciencia que pues no lo digo yo, ¿verdad? Que las mujeres tenemos un cerebro más evolucionado. No lo digo yo. ¿Eso qué quiere decir? Que también nos cobra una factura, ¿verdad? Porque va a ser sujeto ese cerebro de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, por ejemplo. Y los hombres, bueno, dicen que tienen esta inmadurez cerebral porque tienen una vida reproductiva más larga que nosotros.
Esa es una explicación entre muchas. Entonces, esto nada más es como para que nos demos una idea de cómo que se dan los procesos de la conducta. Aquí tenemos los diferentes neurotransmisores y vean cuando están aumentados, vamos a tener con la dopamina mucho placer, ¿verdad? Cuando dicen que cuando estamos enamorados funcionan 29 zonas del cerebro. Claro, el enamoramiento es efímero como la felicidad, porque es incompatible con la vida si fuera muy larga. Así que los que dicen que están enamorados toda la vida, pues como que no les creemos, ¿verdad? Entonces, vean cómo las diferentes sustancias si disminuyen, hay una actitud para determinadas conductas y se aumentan también. Vean cómo, para que se empiecen a besar, vean cómo los besos y transmitir saliva uno del otro, todos los beneficios que trae, hasta las caries dentales le solucionan. Pero ¿qué pasaría si en este momento estos que están muy felices dándose placer y aumentando la dopamina y aumentando la testosterona, si ella de repente dice, alto, ahora que me acuerdo, estoy enojada. No quiero que me toques, ni que me beses, hazte para allá. ¿Cómo creen que reacciona el otro que tiene altos niveles de dopamina, altos niveles de testosterona y quedamos que son dos sustancias que bloquean el entendimiento, o sea, bloquean el frontal? ¿Cómo creen su reacción? Violenta, ¿ok? Violenta, efectivamente. Y se dan los diferentes tipos de violencia. Esos son los aspectos biológicos, obviamente no voy a entrar en más detalles, es muy amplio y muy interesante, pero vean los tipos de violencia tan diferentes que existen. Y se da el ciclo de la violencia, ¿verdad? Que primero empieza la tensión a subir, existe la violencia y después viene la reconciliación y ya otra vez nos amamos mucho. ¿Y qué pasa? Pues es que las mujeres somos muy leales, eso dice la ciencia, ¿verdad? Y entonces los niveles de oxitocina altas nos dan apego y decimos, ay, pobre, ¿cómo lo voy a dejar aunque me pegue? Pobrecito, ¿no? Entonces, así funcionamos. Los factores psicológicos obviamente tienen que ver con la autoestima femenina, ¿verdad? Con los roles que sí están muy introyectados, los roles masculino y femenino. La violencia psicológica es como dicen los parches aquí, ¿verdad? Estúpida, pero te amo. En fin, esa es la violencia psicológica. La violencia sociocultural también es muy importante, como les decía, no hay un determinismo si es factor biológico, social o psicológico. Son todos los factores. Los factores de riesgo, ¿verdad? Estrés laboral, abuso de sustancias, mayor estatus del hombre sobre la mujer, bajo nivel socioeconómico, o sea, todos los agravantes que se pueden tener para que se den estas conductas violentas.
Y bueno, aquí en México, desde 1859, creo, uno de nuestros personajes de la epístola de Melchor Ocampo, que era muy liberal, hizo, con eso de dividir la iglesia del Estado, hizo la famosa epístola de Melchor Ocampo, que a lo mejor muchos que están aquí cuando se casaron se la chutaron, porque era por decreto presidencial. Y fíjense que estamos hablando del siglo antepasado, ¿verdad? Y se derogó esta maravillosa eh, epístola de Melchor Ocampo hasta el 2016 por la Cámara de Diputados. O sea que los que se casaron de aquí para acá ya no se chutaron esa. Y vean qué padre dice, ¿no? Dice, la mujer tendrá el modo obediencia, asistencia, consuelo, que se debe a la persona, o sea que casi, casi somos sus esclavas, según Melchor Ocampo, ¿eh? Y eso queda liberal. Y aquí, pues, hombre fuerte, feo y formal, ¿verdad? Entonces vean cómo socialmente ya había un encasillamiento cuando se casaban. ¿Cuándo votamos? En 1955 se nos dio el voto femenino. Ya somos ciudadanos desde 1955. Cuando yo creo que dicen que somos ciudadanos nomás por nacer en este país, ¿verdad? Pero no. Y votamos por primera vez en 1959. Y bueno, esto repercute en las estadísticas, en la prevalencia de la violencia. Vean aquí del 2016 a la 2021 cómo subió al 70% en la violencia, siendo la principal la psicológica, seguida de la sexual y luego la física. La violencia durante la infancia. La violencia durante la infancia, vean aquí cómo a los niños les tupen, ¿verdad? Porque es la física la más socorrida, la violencia contra los niños, seguida de la psicológica y sexual posteriormente. Las mujeres de 15 años o más en la escuela, la prevalencia más importante es la sexual, nomás que ahí se tapa, pero vean lo importante, lo interesante, esto es a lo largo de la vida del estudiante y esto es de octubre del 20 a octubre del 21 que estábamos en plena pandemia. Y sabemos que la violencia aumentó, tanto en el ámbito escolar y eso que estaban en línea, ¿verdad? Como en el aspecto laboral. Y el aspecto laboral, lo más ocurrido es la discriminación en los trabajos. O sea, ustedes no pueden hacer el mismo trabajo que un hombre, se les paga más a ellos que a ellas, si están embarazados, si tienen embarazo, se les corre, etcétera, etcétera. Esa es la discriminación laboral. Y es interesante ver que el aspecto sexual es la principal violencia en el ámbito laboral. En el ámbito familiar, aquí nada más está octubre del 20 a octubre del 21,
y se dio en la pandemia que la principal violencia era la psicológica, seguida de la económica y la física, y últimamente la sexual. ¿Quiénes eran los agresores en esas casas? Pues los hermanos, el tío. A mí la tecnología como que ya se, ya se fue. Ok. El tío, las tías, esos eran los agresores en el tiempo de la pandemia en sus casas. En la relación de pareja, ¿cuál es la violencia más ocurrida? Ahí vemos que es la psicológica, ¿verdad? Y vean cómo lo comparan con el periodo a lo largo de una relación y con el periodo de octubre del 20 a octubre del 21. O sea, comparativamente aumentó muchísimo la violencia. Es de llamar la atención. Me acuerdo de los ratoncitos que meten muchos en una caja y terminan matándose. Y bueno, con este pequeño panorama, espero que les haya quedado un poco claro cómo se da una conducta violenta en nuestra población. Si tienen preguntas, me encantaría que participaran y hicieran comentarios de este tema. Muchas gracias.